misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahora, vamos a leer el versículo 27. El versículo 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. ¿De qué estaremos hablando hoy? Hoy estaremos hablando del misterio entre los gentiles. Amén. Así como lo tiene en su pantalla, en la pantalla. El misterio entre los gentiles. ¿Sí encuentra esa frase allí en el texto? Hay una frase que dice el misterio entre los gentiles. ¿Ya ubicó esa frase en la Biblia? En la pantalla ahí está. ¿Qué es eso? ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué significa? ¿Qué hay en relación al misterio entre los gentiles? ¿Qué traía Dios oculto por ahí? Hoy estaremos hablando de eso. Vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a pedir al Señor la dirección de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre precioso y admirable de nuestro Señor Jesucristo, presento delante de tu presencia y delante de tu iglesia, reconociendo tu soberanía, tu poder, tu autoridad, y te pedimos, te solicitamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, que tú nos hables, Señor, de una manera muy especial, que la ciencia de tu Espíritu Santo sea revelada a nuestras vidas, Señor, que tu palabra, Padre, ilumine nuestra mente, nuestro corazón, a fin de que podamos entender la revelación de tu palabra. Hoy, Padre, necesito que tú me ayudes con la presencia de tu Espíritu Santo. Quiero hablarle a tu pueblo, quiero enseñarle a tu iglesia sobre el misterio que tú tenías, Señor, en tu voluntad desde la eternidad en relación a los gentiles. Padre, mi intención en esta hora de la tarde es dar la palabra, Señor, y que esta palabra ilumine los corazones y los pensamientos de cada uno de nosotros, para que podamos vivir de acuerdo a la revelación de tu bendita palabra. Ahora mismo reprendo todo espíritu, Dios mío, toda oposición, toda ignorancia, toda incredulidad, toda tiniebla, Señor, de oscuridad que quiera invadir o que esté dominando los pensamientos, los corazones. Echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de Dios, toma este lugar que te pertenece y concédeme la dicha de hablar con toda libertad tu bendita palabra en esta hermosa hora de la tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar sobre este misterio que está aquí, el misterio entre los gentiles. La Biblia dice que hay un misterio, que Dios tenía un misterio entre los gentiles. Ya les he dicho que la palabra misterio viene del griego musterio, musterión, amén, que significa secreto guardado, verdad oculta, algo reservado, algo escondido. Y como hemos analizado, mis hermanos, en los misterios anteriores que hemos estado contemplando los domingos en este lugar, hermanos, cada uno de estos misterios estuvo oculto por Dios en las dispensaciones pasadas, en las generaciones anteriores. Las personas que vivieron en las otras dispensaciones, no les fue dado a conocer a ellos estos misterios explicados con tanta claridad como hoy en día se nos da a nosotros. Amén. Bendito sea Dios que en este tiempo de la dispensación de la gracia, el apóstol Pablo fue escogido como dispensador, como administrador de los misterios de Dios, así dice la Biblia. Hoy vamos a mirar sobre este misterio, hermanos, escudriñando este misterio revelado en este versículo 27 de Colosenses 1:27, el misterio entre los gentiles. Dicho de otra manera, Dios tenía reservado un plan secreto para los gentiles. Desde la eternidad, Dios, en el consejo eterno,
su consejo eterno en la eternidad, Él había decretado, había establecido dentro de la voluntad, hermanos, decretiva de Dios, ya había hermanos, un plan maravilloso para los gentiles, a la posteridad. Fíjense, todavía ni existían los gentiles, todavía ni había hombre ni animal aquí en la tierra, y Dios en su consejo eterno, antes en la eternidad, antes de que existieran todas las cosas, ya tenía diseñado un plan maravilloso en el cual tu vida y mi vida ya estaba contemplada dentro de ese proyecto glorioso, eterno, oculto, escondido en la voluntad de Dios. Proyecto maravilloso, plan divino, plan eterno, que en las generaciones anteriores, en las dispensaciones anteriores, no había sido manifestado a la luz pública, pero que hoy, en la dispensación de la gracia, en la dispensación eclesiástica, que también se le llama, amén, estos misterios fueron manifestados. Ahora, lo que me llama la atención a mí, según el análisis del texto que está en pantalla, amén, es que este misterio está en relación a los gentiles. Es un plan netamente relacionado a los gentiles. Un plan maravilloso que Dios tenía reservado exclusivamente para que los gentiles fueran contemplados o fueran beneficiarios o se beneficiaran de este plan secreto. Por eso el título de este mensaje lo he titulado El misterio de Dios entre los gentiles, porque este era un plan secreto de Dios para los gentiles. Solamente Dios sabía lo que tenía reservado para los gentiles en la posteridad. Ahora miren, vamos a hablar sobre el misterio en relación a los gentiles. Pero yo quiero que entendamos quiénes son los gentiles. ¿Qué es un gentil? Bíblicamente, ¿cuáles son las características de un gentil? ¿Cómo vivían los gentiles? ¿Cómo pensaban? ¿Cómo actuaban? ¿Cuáles eran o cuáles son las características de un gentil? Para poder entender el plan de Dios o el misterio de Dios entre los gentiles. Así que número uno, vamos a analizar quiénes son los gentiles. Vámonos por favor a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 15. Como dice la Biblia: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea, ¿de qué? De los gentiles. Por primera vez, nótese lo que le voy a decir, escuche por favor. Por primera vez en el Nuevo Testamento,
es un grupo, amén, étnico de México. Los mayas, los aztecas, los olmecas, los chichimecas y todas las culturas y diferentes etnias, amén, que antiguamente habitaban en nuestro país, en nuestro México, pero que cada uno de esos grupos étnicos tenían algo en particular, amén, que dentro de sus sociedades tenían los mismos rasgos, las mismas costumbres, la misma educación, las mismas tradiciones. Bueno, la palabra gentil, hermanos, viene de este término en griego llamado etnos, de donde viene la palabra étnico y la palabra etnia. Amén. Ahora, ¿qué significa la palabra gentil en griego? Es decir, en etnos. ¿Qué significaba etnos en el tiempo del Nuevo Testamento cuando fue escrito? La palabra etnos, hermanos, significa extranjero, significa forastero. Así que la palabra gentil o el término gentil significa personas extranjeras fuera de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, desde la mentalidad judía, para un judío, vamos a ponernos en el lugar de un judío, de un israelita, de un hebreo. Para un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, un gentil era una persona fuera de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, un gentil, como lo maneja el término bíblico gentiles, son aquellas personas que no pertenecían a la descendencia de Israel. Aquellos grupos, aquellos pueblos, aquellas ciudades, aquellas naciones que no eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquellas personas, aquellas gentes que no eran judíos, que no eran israelitas, que no eran hebreos. Por eso el término de aquí de Mateos capítulo 4, versículo 15, vamos a leerlo, ahí está en pantalla, dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Fíjense, los israelitas vivían de un lado del Jordán. Acuérdense cuando habían pasado el mar y antes de entrar a Jericó habían pasado el Jordán también, hermanos. Bueno, todos aquellos que estaban a un lado del Jordán eran gentiles. Es decir, dicho de otra manera, el Jordán dividía a los judíos y a los gentiles, según el área geográfica de donde estaban habitados, donde estaba la tierra que Dios le había dado a Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Entonces, del otro lado del Jordán, eran ciudades, eran naciones que no pertenecían ni eran descendientes directos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se les llamaba gentiles. Amén. Ahora vamos a analizar rápidamente cuál era la condición moral y espiritual de los gentiles en el mundo. Quiero que analicemos el versículo 16. Ahora el versículo 16. Bien. ¿En qué condición estaban los gentiles? ¿Cómo eran los gentiles? La Biblia dice que los gentiles eran el pueblo asentado en tinieblas. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aquí encontramos dos características de la condición moral y espiritual en la que se encontraban los gentiles en el mundo. ¿En qué condición estaban los gentiles? Número uno, los gentiles moral y espiritualmente estaban en tinieblas.
revelación de Dios para sus vidas. Amén. No tenían. Los romanos eran gentiles. Los griegos eran gentiles. En el tiempo de Jesús predominaba la cultura romana, que habían sido herederos del imperio griego. Amén. Todas las culturas fuera de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob eran gentiles. Y todas estas culturas que no pertenecían a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, mire en qué condiciones estaban. Es decir, nuestros antepasados. ¿Habrá alguien aquí que sea descendiente directo de Abraham y de Isaac y de Jacob según la carne? ¿Habrá algún judío entre nosotros? No, ninguno de nosotros es judío, mis hermanos. Nuestros antepasados eran gentiles. México, ¿quiénes vinieron a colonizar México? Los de España. Y los españoles es una mezcla de razas y culturas que ninguno de esas culturas que poblaron el antiguo continente europeo, ninguno de ellos, hermanos, de los nativos de Europa, ninguno de ellos era descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nadie. Los únicos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, hermanos, fueron los que colonizaron la tierra de Canaán, que Dios les había dado por heredad, porque Dios le había prometido esa tierra a Abraham, a Isaac y a Jacob, y los tuvo que sacar, los tuvo que arrancar de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés, para introducirlos a la tierra que Dios les había prometido a Abraham, a Isaac y de Jacob. Pero todos los demás pueblos del mundo, de las diferentes partes de la tierra, como los chinos, los árabes y todos los demás, los musulmanes y todos los demás, hermanos, ellos en cierta manera estaban fuera, incluyendo los árabes, aunque traían por un lado descendencia de Abraham, pero no estaban dentro del pacto que Dios había hecho con Abraham y con Isaac. Hasta ellos, amén, se les puede considerar como gentiles. Amén. Ahora, ¿en qué condición estaban los gentiles? La Biblia dice que los gentiles eran un pueblo que vivían en tinieblas. Y cuando la Biblia dice tinieblas, está hablando que no tenían revelación de Dios. No había revelación de Dios para ellos. ¿A qué pueblo les fue dado la revelación de Dios? ¿A los judíos? ¿Dónde les fue dado la revelación de Dios? ¿A dónde? A los judíos. ¿Dónde les fue dado la revelación de Dios? En el monte Sinaí, cuando Dios les da las 2 tablas de revelación de la ley a Moisés. Pero ningún pueblo de la tierra, fuera de los judíos, ningún pueblo, hermanos gentiles, ninguno de ellos había tenido revelación de Dios para sus vidas. Amén. Por eso dice la Biblia, vivían en tinieblas. No tenían entendimiento, conocimiento, revelación de Dios. Además de esto, estaban viviendo expuestos, hermanos, a un peligro de muerte y condenación. Ahora, rápidamente les quiero decir que para un judío, hermanos, un gentil, eran las personas más abominables que pudieran existir. Vamos a leer un texto para poder entender la mentalidad judía, el concepto que tenía un judío sobre los gentiles. Vámonos a Mateo 18, por favor. Capítulo 17. Miren el concepto que tenían los judíos de los gentiles. Amén. El concepto que tenían los judíos de los gentiles. Miren, dice la Biblia: si no los oyere a ellos, gentil y publicano. ¿Por qué la Biblia dice así? Por el concepto que tenían de los gentiles.
quería obedecer después de haber pecado, después de haberse hablado la primera vez, la segunda vez, y si no se apartaba de su pecado. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice, si tu hermano pega contra ti, ven tú y habla con tu hermano? Si se arrepiente, ya se logró. Y si no te escucha, ven, llama a dos testigos y habla con él. Y si reconoce su pecado, hasta ahí quedó. No hay necesidad de ventilarlo públicamente. Pero si después de 2 llamadas no hace caso y se persiste en su maldad, en su pecado, ¿cuál es la regla? Dalo a saber públicamente para que le dé un poco de vergüenza y se arrepienta. Pero si aún así, dándole a saber a la iglesia, no se arrepiente, ¿qué dice la Biblia? Tómalo por un gentil. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Tómalo como un pagano, tómalo como un pervertido, tómalo como un desobediente, tómalo como un mundano. Fíjense, la mentalidad de los judíos, el concepto que tenían los judíos de los gentiles. ¿Con qué clase de personas? ¿Cómo qué clase de personas tenían los judíos a los gentiles? De lo peor. Un judío no podía comer con los gentiles, no podían comer, no estaba prohibido para ellos. ¿Se acuerdan cuando a Jesús lo criticaban que comía con los pecadores y los gentiles? En la Biblia usted va a encontrar esta frase: pecador, gentil y publicano, y los tres están a la misma altura, porque los 3 grupos de personas, pecadores, gentiles y publicanos, eran las personas más que aborrecían en aquel tiempo. Eran las personas más despreciadas dentro del estatus social. Los gentiles, los pecadores y los publicanos estaban a la altura de los ladrones, a la altura de los homicidas, a la altura de los adúlteros, a la altura de las prostitutas. Eran las personas más bajas en el estatus social. Cuando un judío miraba a un gentil, le sacaba la vuelta para no encontrarse con él. Amén. Fíjense el concepto que tenían de los judíos de los gentiles. ¿Y quiénes eran los paganos? Los paganos eran aquellos que creían en varios dioses. Los paganos o los gentiles eran aquellos que eran politeístas. Por ejemplo, los romanos. ¿Cuántos dioses no tenían los romanos? Y siguen teniendo aquellos que se consideran romanos todavía hoy en día. Eran politeístas. Los romanos y los griegos eran idólatras. ¿Saben cuál era el problema de los gentiles? Que los gentiles, romanos, griegos y todas las demás culturas de la tierra en aquel tiempo de los apóstoles y en el tiempo de Cristo tenían mucho conocimiento. De hecho, los gentiles fueron los padres de la filosofía. Por ejemplo, los griegos tenemos a Pitágoras, el inventor de las matemáticas, tenemos a Platón, tenemos a Aristóteles, que son los padres, se les conoce como los padres de la filosofía. Y fíjense, los gentiles tenían mucho conocimiento filosófico, pero no era suficiente la filosofía de los gentiles para que por medio de la filosofía pudieran conocer al Dios verdadero. No era suficiente. El conocimiento filosófico de los gentiles no era suficiente para que por medio de la filosofía pudieran obtener la salvación, porque la única revelación del Dios verdadero le había sido dada a los judíos. Amén. No a los gentiles. Entonces los judíos no podían relacionarse con los gentiles. Los miraban como extranjeros. Los miraban como bichos raros. Miren lo que el gentil decía del judío. Hechos 10:28. Hechos 10:28.
dice ahí? Léalo por favor, ahí está. Y les digo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Hasta ahí. ¿Qué fue lo que dijo Pedro cuando el Señor lo mandó a la casa de Cornelio? Fíjese, Pedro 100% judío, con una mentalidad judía. Dios lo había mandado para que les predicara la palabra. Y miren las palabras de presentación de Pedro cuando llega a la casa de Cornelio. Les digo más o menos así: el Señor me mandó que yo les predicara, pero como ustedes pueden ver, para nosotros los judíos, ustedes los gentiles, no nos cae muy bien. Usted recibiría a alguien que le fuera a predicar a su casa y que le empezara a decir estas palabras al principio: pues yo vine porque me mandaron, pero realmente el estar cerca de ti, el estar aquí en tu casa, como que no me agrada el estar aquí contigo. Miren la mentalidad de los judíos. ¿Me recibiría usted en su casa si yo voy a visita y le digo: mire, mi hermano, simplemente vengo por puro compromiso, pero no me gusta venir a su casa? No soporto estar delante de su presencia. No soporto estar delante de... Me cae mal escuchar hablar lo que tenga su familia. No soporto ver a su familia. ¿Qué haría usted si yo voy a visitarlo y le salgo con esas palabras? ¿Verdad que me corre? Y miren, Pedro, siendo judío, quiero que entendamos la mentalidad que tenía, el concepto que tenía un judío de un gentil. Ahí está. Léalo por favor de nuevo. Y les digo, vosotros sabéis cuán abominable. Les voy a explicar qué significa esta palabra abominable. ¿Saben qué significa la palabra abominable? Cuán asqueroso. Para nosotros los judíos, el estar con ustedes los gentiles, digo Pedro, es algo asqueroso, es algo desagradable, es algo insoportable. Para los judíos, los gentiles eran las personas más peores, más horribles y más feos que pudieran existir sobre la faz de la tierra. Ahí lo tenemos, según las palabritas de Pedro, 100% judío, hablándole a Cornelio, que era un gentil. Miren lo que tenían. Y además, ¿saben qué pensaban los judíos de un gentil? Que los gentiles no tenían derecho a la salvación, que solamente ellos, los judíos, eran los herederos de la salvación y del Mesías prometido. Prácticamente en aquel tiempo, estoy hablando en aquel tiempo, porque ahorita ya ha cambiado un poco la mentalidad de los judíos en relación a los gentiles. Pero en aquel tiempo, hermanos, los judíos pensaban que nosotros los gentiles no teníamos derecho a ningún tipo de salvación. Lo único que teníamos derecho era a ser condenados, desgraciados de por vida. Ahora, en cierta manera, le voy a decir esto: en cierta manera, los judíos tenían un poquito de razón. Voy a decir por qué. Porque en aquel tiempo, los que eran un poquito más buenos en todos los que vivían en la tierra, los que eran un poquito más buenos eran los judíos. Voy a decir por qué. Porque ellos tenían la revelación de la ley de Dios. En cambio, los gentiles no tenían conocimiento de la ley de Yahvé. No tenían ningún tipo de revelación. Y ahorita yo voy a dar algunas características de cómo vivían los gentiles y pensaban los gentiles en el tiempo de Jesús. Y usted va a entender un poquito el por qué los judíos no soportaban a los gentiles y los tenían como personas abominables. Vámonos a la Escritura. Las características de la vida de los gentiles en el tiempo de Jesús. Vamos a mirar una cita bíblica
versículo 7. Miren, ¿qué dice nuestro texto? Léalo conmigo. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí encontramos una característica de los gentiles. Por cierto, viva hasta el día de hoy esa costumbre. Usted va a entender por qué también. ¿Saben cuál era el problema de los gentiles? Que eran muy religiosos, creían en Dios y en muchos dioses. Y cuando ellos se acercaban a sus dioses a pedirle a Dios a su manera, ¿saben qué hacían los gentiles? Los gentiles agarraban un libro, una hoja, traían una oración escrita y empezaban a rezar y a repetir y a repetir y a repetir esa memoria, esa oración delante de sus dioses. Por eso el texto dice que los gentiles cuando oraban, ¿qué hacían? Prácticamente los gentiles no sabían orar y muchos todavía no saben orar porque lo que hacen es rezar y una cosa es orar y otra cosa es rezar. ¿Cuál es la diferencia entre orar y rezar? Que orar es decirle palabras propias que brotan de lo más profundo de tu corazón a Dios, y rezar es agarrar un libro, una hoja, un libro de oraciones y te pones a recitar de memoria y te pones a rezar, a repetir y a repetir esa misma oración. Por ejemplo, como el Padre Nuestro, que muchos lo agarran como un rezo, no es una oración. A ver, es un rezo. Cuando uno dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y uno lo repite en la mañana y lo vuelve a repetir en el mediodía y lo vuelve a repetir en la tarde, eso no es una oración, eso es un rezo. Rezo es repetir una oración muchas veces. ¿Qué significa esto? Que los gentiles no sabían platicar con Dios, no podían platicar con Dios, no sabían de qué manera relacionarse con Dios. Los gentiles eran ignorantes a la oración. Los gentiles no sabían orar. ¿Qué era lo que hacían los gentiles? Pura palabrería. Por eso dice, cuando oréis, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. ¿Cómo hacían los gentiles? ¿Qué hacían los gentiles cuando se acercaban a Dios? ¿Oraban o repetían una oración? ¿Qué es lo que hacían? Según el texto, ahí está la pantalla. ¿Qué hacían los gentiles? Hacían vanas repeticiones. Vanas repeticiones. El término palabrería en griego, mis hermanos, este término en griego es polulogía. Polulogía, que significa este término muchas palabras repetidas. Es decir, muchas oraciones repetidas. Como el Ave María, Ave Nuestro, todas las demás oraciones, el libro de oraciones que pueden haber, el rosario, todo lo demás. Todo eso, hermanos, es pura, vana palabrería. ¿Se dan cuenta que esa costumbre, hermanos, de usar vanas repeticiones en las oraciones, palabrería, no es nueva? ¿De dónde nació? ¿De dónde vino eso? Desde la antigüedad, hermanos. Los rezos, las vanas palabrerías, las repeticiones oradas, sin emociones, sin sentirlo, simplemente repetir una oración de manera mecánica, hermanos, sin vida, sin sentimiento. Oye, hermano, ¿tendrá sentido una oración sin lágrimas? ¿Conmoverá a Dios una oración sin lágrimas? Y es que en las vanas palabrerías, en las oraciones repetidas, hermano, la persona no siente nada. Es como un robot, como una computadora
computadora ahí está repite lo mismo. Pero cuando uno viene con el corazón sincero y se tira de rodillas y empieza a hablarle a Dios de corazón, con sinceridad, contándole su problema, diciéndole a Dios lo que uno siente, lo que uno tiene, hermanos, el corazón se desahoga, el alma se libera, las lágrimas empiezan a fluir y uno se levanta de este lugar en una oración transformado, renovado, revestido de la paz, de la consolación, de la gracia, de la presencia y de la ternura que solamente Dios puede dar. Eso es lo que hace la oración. Eso se logra en la oración, pero en una oración repetida es algo mecánico, es algo sin vida, es algo sin sentimiento y es algo que yo creo que Dios ni escucha. Y así oraban los gentiles. Amén. Muy religiosos. Le repetían muchas oraciones a Dios, como que si el Dios de ellos tuviera problemas con los oídos. Vanas palabrerías. Otra característica de los gentiles: eran muy materialistas. Vamos a mirar por favor Mateo 6:31. Más adelantito ahí mismo que estamos. Miren, el Señor Jesucristo describió a los gentiles cómo eran y cómo actuaban y cómo pensaban y cómo vivían. En Mateo 6:31 dice: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Ahora miren, el 32, ¿qué dice el 32? ¿Cuál era la prioridad en su vida de los gentiles? Según el texto anterior, miren hermanos, los gentiles eran personas muy materialistas, es decir, su prioridad en la vida era la comida, la bebida y la vestimenta, y no tenían parte ni lugar para Dios en su corazón. Así eran los gentiles. Vivían solamente para trabajar, comer, vestir, divertirse, embriagarse, emborracharse. Y después iban con sus dioses a repetirles un montón de oraciones de también. Esa era la clase de vida de los gentiles en el tiempo de Jesús. Aún ya en el tiempo de Jesús, así vivían los gentiles, afanados por todo, 100% con una mentalidad
usted qué clase de personitas eran los gentiles. Ahora entiende por qué los judíos los odiaban. Ahora entiende por qué los judíos no podían relacionarse, no podían entablar amistad, no podían congeniar con los gentiles. Es que los gentiles eran tremendos, mis hermanos. Eran malos. No eran personas muy agradables. No, mis hermanos. Miren qué clase de personas eran los gentiles. Pues será entregado a los gentiles. ¿Y qué hicieron los gentiles con Cristo? ¿Qué hicieron los gentiles? Los romanos eran gentiles. Aquellos soldados que ¿han visto la pasión de Cristo? Bueno, esos romanos eran gentiles. Y en la pasión de Cristo, según la película, ¿qué le hicieron los soldados romanos a Cristo? ¿Cómo lo trataron? Le dieron una paliza, mi hermano. Ahí en la película, hermano, imagínense cuando el soldado ese, un gordo, le estaba pegando, hermanos, que hasta la sangre le salpicó en la cara cuando le enterró el clavo en el cuerpo de Cristo. Y es que, hermanos, como los judíos tenían un concepto negativo de los gentiles, cuando los gentiles tenían la oportunidad de tener en sus manos a un judío, ¿saben cómo le hacían a los judíos? ¿Saben qué le pasaba a ese pobre judío? Lo masacraban, le daban una paliza, se desquitaban cuando un gentil tenía la oportunidad de humillar, de maltratar, de tener en sus manos a un judío. Hermano, los gentiles eran capaces de matarlo. Por eso, hermano, los romanos, los soldados, hermanos, se ensañaron vilmente del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tuvieron la oportunidad de tener a un judío en sus manos. El Señor Jesucristo era judío. ¿Y qué le hicieron los gentiles? Ahí está, miren lo que le hicieron los gentiles. ¿Por qué lo trataron así? ¿Qué le hicieron a Jesús? Lo escarnecieron, lo afrentaron. ¿Y qué más? Miren la última frase. ¿Qué le hicieron los judíos a Jesús? Los gentiles a Jesús, perdón. ¿Cómo lo trataron? Se les quitaron todo el coraje, todo el odio que sentían por los judíos, hermanos. Todo lo cargaron en la persona de Jesús, siendo un hombre judío de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a mirar otra cita, Mateo 10:5. Estamos mirando el estilo de vida y la clase de vida de los gentiles. De hecho, cuando el Señor Jesús mandó a los discípulos a predicar, miren lo que les dijo. Usted va a ver, aún el Señor Jesucristo reconocía qué clase de personas eran los judíos, los gentiles. Y cuando mandó a los discípulos, a los 12, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas. Porque el Señor les prohibió a los discípulos que no se fueran a meter con los gentiles. ¿Por qué creen? Piensen, ¿por qué creen? Porque en lugar de predicarles el amor, les iban a predicar ¿de qué? De juicio. Acuérdense cuando los Boanerges le dijeron, Señor, permítenos que le pidamos al Padre que caiga fuego del cielo y los consuma estos, porque no los recibieron. Es que no podían verse. Judíos y gentiles eran como perros y gatos, no podían verse, mis hermanos. Por eso el Señor Jesús le dice, no se vayan a meter con los gentiles, ni con los samaritanos, porque los samaritanos, los judíos, tanto odiaban a los gentiles como odiaban a los samaritanos, porque los samaritanos habían sido fruto de las violaciones de los gentiles desde cuando los asirios invadieron a las tribus de Israel.
en el tiempo de los reyes. La Biblia dice que los asirios, acuérdense en el tiempo de Eliseo, cuando el rey de Asiria vino a sitiar, por mucho tiempo los asirios estuvieron masacrando a los judíos y se metían y violaban a las mujeres israelitas, a las mujeres judías. Bueno, de esas violaciones, de todas las invasiones de los filisteos, pero sobre todo de los samaritanos, de los asirios, nacieron los samaritanos, fruto de la violación de los asirios a las mujeres judías. Por eso los judíos ni podían ver a los gentiles, ni mucho menos a los samaritanos. Acuérdense del relato cuando Jesús estaba con la mujer samaritana y le dice: tú, siendo judío, me pides a mí agua de beber. Aquella mujer le reclamó a Jesús y le dijo: ¿por qué me pides a mí? Si ustedes los judíos los odian a nosotros y yo soy samaritana, ¿para qué me estás pidiendo? ¿Puede entender el conflicto racial que había ahí? Amén. Por eso el Señor Jesús le dijo: no vayan con los gentiles, no se metan con los samaritanos, no se metan con los gentiles, porque van a salir peleados. Y es que no eran cualquier cosa los gentiles. Otra cita, Romanos 2. Capítulo 2, versículo 24. ¿Está ahí en la pantalla? ¿Qué hacían los gentiles? ¿Ya lo leyó? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Qué clase de personas eran por su boquita los gentiles? Eran blasfemos. Les gustaba insultar, maldecir y decir cuanta palabra corrupta, sucia, hermanos, salía de sus labios, de sus bocas. Amén. Por eso yo le dije al principio que entre los más buenos que podían existir entre la tierra eran los judíos, porque para los judíos Dios les había dado mandamientos: no tomarás el nombre de Jehová mi Dios en vano, no robarás, no matarás. Pero los gentiles no tenían ningún tipo de ley, de revelación. Esto entonces, hermanos, ocasionaba que en el tiempo de Jesús los gentiles ya tenían fama de ser malos, de ser hipócritas, de ser blasfemos, de ser idólatras, de ser paganos, de ser inmorales, de ser muy materialistas, sin amor y temor por las cosas sagradas de Dios. Otra cita bíblica, 1 de Pedro 4:3. Y aquí tenemos una descripción más clara de cómo vivían los gentiles en el tiempo de Jesús. Y la Biblia dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué le agradaba a los gentiles practicar? ¿En qué cosas se deleitaban los gentiles? ¿En qué acciones? ¿Qué cosas les gustaba practicar y se deleitaban los gentiles en hacerlas? Ahí está. Baste ya el tiempo pasado para hacer hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces. Fíjense, tenían fama de ser borrachos los gentiles. Los más borrachos de sobre la faz de la tierra eran los gentiles. Orgías, una degradación de lo más perverso de las inmoralidades sexuales, disipación y abominables idolatrías. ¿Se dan cuenta por qué los judíos no podían ver a los gentiles? Porque los gentiles practicaban todas estas cosas. Eran paganos, borrachos, hermanos inmorales, adúlteros, fornicarios, hermanos perjuros, blasfemos, abominables. Bueno, había de todo. No había ninguna cosa de las obras
hoy sigue habiendo gentiles. Porque todos los gentiles son aquellos que no son descendientes directos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nosotros somos gentiles. Por la gracia de Dios, hoy somos convertidos al Evangelio. Pero yo les hago una pregunta. ¿Habrá cambiado la característica de los gentiles hoy en día? Es decir, las personas que no son judíos serán más buenos hoy en día en relación a los gentiles que vivían en el tiempo de Jesús. ¿Qué dicen ustedes? Los gentiles de hoy en día serán más buenos que los gentiles que vivían en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles. Mire, en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles, ya miramos las citas bíblicas, cómo vivían los gentiles, qué clase de personas eran en la tierra. Los gentiles que hoy viven hoy en día, ¿serán mejores? ¿Serán más buenos? Solo basta mirar cuál es el estilo de vida de las personas que no tienen a Cristo, que no conocen a Dios y cómo viven. Peor, porque antes no había cuerno de chivo, hoy hay cuerno de chivo. Y los gentiles utilizan el cuerno de chivo para matar a su semejante. Amén. Hoy no había esa clase antes no había esa clase de pantalla. Hoy utilizan esa clase de pantalla para pervertirse dentro de su casa mirando películas completamente sucias y asquerosas. Antes no había cine. Amén. ¿Y saben qué hacían los gentiles? Se iban al Coliseo romano a mirar cómo masacraban a los cristianos en los coliseos, cuando los arrojaban a los leones, y hasta se deleitaban y aplaudían por cada cristiano que masacraban en los coliseos. Hoy, en lugar de coliseos, hay cines, y ahí se van los gentiles a deleitarse cómo masacran a los demás hermanos en las películas de acción, en las películas de terror, en las películas de monstruos, satanismos, en las grandes pantallas. Y es que yo tengo que decir esto, hermano, que yo me meto en problemas por decir esto. Tengo que decirlo. Amén. Porque así vivíamos, así éramos, así actuábamos. Éramos nosotros gentiles. No crean que los que estábamos aquí éramos blancas palomitas antes de ser cristianos. Éramos de los peores. Hoy, bendito sea Dios, que somos gentiles convertidos a Cristo por la gracia de nuestro Señor. Pero aquí, antes de los que estábamos aquí, éramos inmorales, éramos idólatras, éramos paganos, éramos mundanos, había borrachos, ladrones, mujeriegos, drogadictos, asesinos, había de todo, hermanos, de lo que estamos aquí. Porque esa es la clase de vida como viven los gentiles. Esa es la herencia, hermano, que de generación en generación se fue transmitiendo de los padres a los hijos, los nietos, bisnietos y todas las generaciones. Puro pecado, pura maldad, pura idolatría, pura inmoralidad, puro vicio. Por eso los gentiles que no vienen a Cristo, que no se hayan arrepentido, ese es el estilo de vida que llevan, hermanos. ¿Se dan cuenta por qué los judíos odiaban tanto a los gentiles? Porque los gentiles, hermanos, estaban perdidos, destinados a la muerte, a la condenación. Pero miren lo maravilloso del Señor, que aunque los judíos pensaban que los gentiles no tenían derecho a la salvación, Dios, desde la eternidad, ya tenía un plan reservado para aquellas personas que no valían nada. Pero algo más, otra cita bíblica. Efesios 2:11. Y con esta cita voy a terminar. La segunda parte de este mensaje la voy a dar el próximo domingo, para no extenderme demasiado. Efesios 2. Ahí lo tenemos. ¿Qué dice la Biblia? Léalo conmigo, si usted puede.
los judíos tenían de los gentiles. Cada vez que un judío miraba a un gentil, ¿sabe qué es lo que decía el gentil? Ahí va un incircunciso. Ahí viene un incircunciso. Amén. Así le llamaban a los gentiles, incircuncisos. Es decir, aquellos que estaban fuera del pacto, aquellos que no tenían relación de pacto con Dios, el incircunciso. Pero la palabra incircunciso va más allá de la palabra que le estoy llamando. En la mente de un judío, cuando el judío decía, ahí viene un incircunciso, para referirse a un gentil, ¿sabe qué es lo que le estaba diciendo el judío? Ahí viene un sucio. Ahí viene un inmundo. Ahí viene un asqueroso. La palabra incircunciso era sinónimo de sucio, inmundo, pagano, mundano. Imagínense. Amén. Y en esa condición estaban los hermanos. Ahora, lea conmigo el versículo que sigue. El tremendo lío del que estábamos metidos nosotros los gentiles. Ahí está. Refiriéndose a los gentiles. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era la condición real de los gentiles. Esta era tu condición antes de que Cristo llegara a tu vida. Esa era mi condición. Esa es la condición de la gente allá que se dice ser creyente, pero que no tiene conocimiento ni relación de pacto con Dios por medio de Cristo. Rápidamente quiero bosquejar. Los gentiles en el mundo, número uno, estábamos sin Cristo. Número dos, éramos completamente extraños y extranjeros para la nación de Israel. Nos tenían como puercos, como marranos, como cerdos, como sucios, como inmundos. Ese era el concepto que tenían los judíos de nosotros los gentiles. Así nos miraban. Amén. Así nos miraban. No teníamos revelación divina a nuestro alcance. Teníamos la filosofía, pero la filosofía que teníamos, la herencia de nuestros padres griegos, la herencia de nuestros padres los romanos, no fue suficiente para que los gentiles conocieran al único Dios verdadero, al Dios del pueblo de Israel, al Dios Yahvé, Yahvé de los ejércitos, el Dios de los judíos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ahora es nuestro Dios, nuestro Padre, que lo hemos conocido por la revelación de Cristo a nuestras vidas. Los gentiles en el mundo, según el texto, estaban sin esperanza y sin Dios, completamente abandonados a nuestra suerte. Amén. ¿Quieren recibir a Cristo? ¿Quién es gentil? Todos aquellos que no son descendientes directos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de eso el mundo está lleno. Yo me atrevo a pensar, hermano, que aquí en Juárez, por así decirlo, el 99% de los que vivimos en la ciudad de Juárez somos gentiles. Quizá un 1% de los que estemos aquí en Juárez, alguno por ahí trae alguna descendencia de judíos. En México, la ciudad donde más habitantes o descendientes judíos hay es en Monterrey. Porque Monterrey fue creado, hermano, esa ciudad fue poblada por judíos. De hecho, los que no sabían, el famoso guiso del cabrito es de origen judío. Y en donde quiera que usted vaya, mire, hermano, los judíos son gente bendecida. Por eso los gentiles hasta el día de hoy siguen odiando a los judíos. Amén. ¿Por qué? Porque los judíos son personas muy bendecidas. ¿Y cuál es el secreto de los judíos? Salmo número 1. Salmo número 1, hermanos, ahí está el secreto.
Bienaventurado el varón que se deleite en la ley de Yahvé noche y día. Si hay algo que entienden los judíos es que estudian, meditan en la palabra, aunque todavía no se les ha caído el velo, siguen esperando a su Mesías, pero estudian la palabra. Y por otra parte, los gentiles todavía que no tienen a Cristo, odiando a los judíos. Ahí tenemos a hermanos que están haciendo planes de destruir a Israel. Ahí tenemos a Hugo Chávez maldiciendo a Israel. El problema de la guerra del Medio Oriente es debido a esto, hermanos, de que judíos y gentiles no se pueden ver. Pero bendito sea Dios cuando los gentiles se arrepienten. Ahora, en lugar de odiar a los judíos, los amamos. Y la Biblia dice que tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Ponte de pie, por favor. Deja un completo este mensaje.